Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a cerrar el tema de componentes normal, de movimiento en componentes normal y tangencial con un par de problemas más retadores. Aquí tenemos, por ejemplo, este problema que dice: un automóvil, el automóvil mostrado incrementa su velocidad a una razón constante desde 40 millas por hora en A hasta 60 millas por hora en B. Prácticamente aquí ya nos están dando dos velocidades. A es donde ahorita se encuentra el carro aquí y B hasta donde va a llegar, ¿no? Luego nos pide que determinemos la magnitud de la aceleración, o sea, hay que hallar la magnitud de la aceleración cuando ha viajado a lo largo del camino a una distancia de 120 pies desde A. Aquí lo que voy a hacer para que este problema quede más en términos, vamos a suponer que este punto de aquí es el punto C. Un punto que está ahí en medio, pero que no es igual al punto B que tengo al final, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la magnitud de la aceleración en C como desconocida. Y lo que podemos suponer es que el incremento de la velocidad es constante. La velocidad es una cantidad tangencial. Por lo tanto, la aceleración que es constante es la aceleración tangencial. Y al ser constante, la componente tangencial se puede manejar bajo un esquema muy parecido al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces, si se dan cuenta, yo ya tendría tres datos. Tendría la velocidad en A, la velocidad en B, y bueno, la distancia que hay de SA a SC son 120 pies. Tenemos que ver en qué parte de la carretera está, porque si está en la parte recta, realmente no hay componente normal. Por su parte, si está en alguna de las partes curvas, bueno, la componente normal va a tener alguno de los valores distintos, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces a analizar este problema. Y, si se dan cuenta, aquí nosotros estamos manejando una aceleración tangencial constante a lo largo de todo el viaje, desde A hasta B. Tenemos que la velocidad de A es 40 millas por hora, la velocidad de B es 60 millas por hora, y bueno, pues ¿cómo vamos a sacar la aceleración tangencial a lo largo de todo el problema? Bueno, algo que podemos saber qué pasa desde A hasta B, viendo la figura, es la distancia que hay entre esos dos puntos. La distancia recorrida de A hasta B primero va a involucrar un tramo recto de 80 pies, pero luego hay un segundo tramo curvo en forma de arco circular. Acuérdense que la longitud de arco circular es igual a radio por teta, porque esa es otra cosa. Tenemos segmentos circulares en las partes curvas, ¿no? Eso quiere decir que los valores de ρ los vamos a tomar como constantes. Dicho esto, sabemos que R para el primero es 120 pies, ahí lo dice directo en la figura, y está proyectado a un ángulo de 30. 30 grados hay que pasarlo a, pues a radianes, ¿no? Porque la fórmula esta de la longitud de arco funciona si teta está en radianes. Y para pasar a radianes hay que multiplicar por pi y dividir entre 180, ¿no? Simplificando esta primera expresión, pues 30 entre 180 da 6, o un sexto más bien, y esto me va a quedar como pi sobre 6. Y esto yo lo puedo poner acá. Posteriormente, tenemos un segundo tramo. Y ese segundo tramo, que voy a pintar de otro color, es esta segunda curva de acá. Ahora el radio proyectado es de 100. Por su parte, el ángulo de proyección sigue siendo pi sextos, ¿no? Porque es el mismo ángulo de 30 grados. Y finalmente, el tramo que va desde el final de la curva hasta B
son otros 80 pies. Entonces esos ya se suman directamente. Lo ponemos aquí. Entonces, si sumamos todo, pues aquí yo tengo 80, 80 da 160, ¿no? Y luego, aquí yo tengo 120 entre 6, es 20 pi. Y luego acá yo tengo 100 sextos de pi. 100 sextos de pi, si no me equivoco, son 50 tercios de pi, ¿no? Y al final, si metemos todo esto en la calculadora, vamos a obtener la longitud total del tramo de carretera que estamos analizando, ¿no? En este caso, te lo voy a pasar un poco más para abajo para que no estorbe mi cámara. Y ahí tenemos 80 más 120 por pi sobre 6 más 100 por pi entre 6 más otros 80 nos da una trayectoria total de 275.1917. Y esto está en pies. Ok. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de acuerdo con las suposiciones, tenemos un carro moviéndose en la aceleración tangencial de manera uniforme, es decir, AT es constante. Y como tal, podemos usar alguna de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado adaptada a la componente tangencial. Es decir, vamos a tener velocidad final al cuadrado, en este caso, velocidad de v al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, que en este caso es a, más 2 veces la aceleración por la distancia entre a y b. Vean ustedes que ya conozco esto y ya conozco esto, por lo que puedo despejar muy fácilmente para AT. Pero antes de eso, vean ustedes que tengo que hacer otras conversiones. Las haría aquí arriba, pero no hay espacio. Entonces vamos a poner 40 millas por hora. Estas 40 millas por hora deben de convertirse a pies por segundo. Una hora tiene 3.600 segundos y una milla tiene 5.280 pies. Entonces, si metemos esto en la calculadora, vamos a tener 40 por 5.280 entre 3.600. Y esto me da 58.6 periódico. Y esta es la unidad que ya se puede poner en la ecuación. Para B vamos a hacer lo mismo, pero con 60. Los factores de conversión son los mismos, así que, cuidado. Los factores de conversión son los mismos, así que de una vez ponemos esto así. Y finalmente hacemos la misma operación. 60 por 5.280 entre 3.600. Y esto me va a dar 88. ¿Ok? La aceleración me tiene que dar en pies por segundo al cuadrado. Y esa componente tangencial va a ser constante en todo el problema. Ahora sí, despejando lo que teníamos acá arriba, tenemos que la velocidad de B es 88, la velocidad de A 58.6 periódico, más 2 veces la aceleración que estamos buscando por la distancia que arriba está, 275, 19, 17. Resolviendo esta ecuación tenemos 88 al cuadrado menos 58.6 periódico al cuadrado entre 2 veces la distancia. Y esto obviamente nos va a dar una aceleración en pies por segundo al cuadrado constante a lo largo de todo el trayecto. Tenemos 88 al cuadrado. Aquí me equivoqué, puse más en vez de menos. Y además esto va a ser parte de una división, por lo tanto esto también lo voy aquí a limpiar. Y voy a tener 88 al cuadrado menos, abro otro paréntesis, 58 más 2 tercios, que es la representación del 58 periódico, se eleva al cuadrado. Y bueno, esa resta, lo que voy a hacer con ella, pues es dividirla entre 2 por 275, 19, 17. Y al final, todo esto me va a dar como resultado una aceleración de 7.82 pies por segundo al cuadrado. Y ahí está la componente tangencial. Nosotros necesitamos conocer la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, ahorita de la componente de aceleración, yo sé que es 782 lambda t, porque esa es la aceleración en todo el proceso. Habrá que sacar también la componente normal. Y al final hacer un Pitágoras con eso. Pero
Hay varias sopas. La primera de ellas es que si estamos en la zona recta, sabemos que la normal es 0 y ya prácticamente tendríamos el valor de la aceleración. No obstante, si estoy en la zona verde, lo que yo voy a tener es una aceleración dependiente de ese radio de curvatura y finalmente voy a tener la misma aceleración en el caso, vamos a hacer algo similar cuando si estoy en la zona morada. Otra vez en la zona final es igual que como si estuviera al inicio. Por lo tanto, yo necesito saber en qué rango estoy. Por ejemplo, podemos distinguir 4 tramos. Y, desde luego, el primer tramo va desde 0 hasta 80 pies. Nosotros queremos encontrar la situación a 120 pies. Por lo tanto, no puede estar en este primer tramo. El segundo tramo va a estar entre los 80 y 80 más precisamente esa longitud de arco, que si no me equivoco es 120, y luego aquí tienes la conversión de 30, que es pi sobre 6, ¿no? Entonces, sumamos eso y me va a dar el límite superior o el límite final de la trayectoria. El total me da 142.83. Vean ustedes que efectivamente este valor sí cumple. Entonces, es igual a 120, es un punto que está en el segundo tramo. Y al estar en el segundo tramo, lo que vamos a hacer es que ya sabemos cuál es su radio de curvatura para la componente normal. El radio va a ser 120 pies. Pero ahora lo que quiero conocer es la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque sabemos que la aceleración normal tiene que ser velocidad tangencial al cuadrado entre radio. Y una vez que obtengamos esto, ya podemos completar la ecuación que tengo aquí a la derecha. Bien, recordemos que la velocidad tangencial, al ser una cantidad en esa dirección, también puede manejarse como un problema de rectilíneo. Pero ahora el análisis lo vamos a hacer en un punto diferente. Sabemos que este punto F se va a encontrar entre C y este de acá al final, ¿no? Entonces, al estar aquí en F, yo lo que quiero encontrar es precisamente esa velocidad en F. Lo que conozco para poder encontrar esa velocidad en F es desde luego la aceleración, que ya dijimos que dicha aceleración es 7.82. Posteriormente tenemos la velocidad inicial. Esa velocidad inicial, si no me equivoco, es 58.6 periódico. Estos son pies por segundo y estos serán pies por segundo al cuadrado, ¿no? Y bien, finalmente otra cosa que conocemos es la distancia que hay entre A y C. Y esa nos la da el problema, es 120 pies. Por lo tanto, con esta información podemos usar la misma ecuación de acá arriba, pero para C, ¿no? Ahora sí, volviendo a suponer lo del MRUA, vamos a tener velocidad en C al cuadrado es igual a velocidad de A al cuadrado más 2 AT SAC. Y acá vemos que es BC cuadrada, luego acá tengo 58.6 periódico elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración tangencial, que es 7.82, y finalmente la distancia recorrida es 120, ¿no? Finalmente, también podemos ver de una vez que todo esto se le puede sacar raíz cuadrada. Y con esto, conocer la velocidad tangencial en C. Entonces, por un lado tenemos 58 más 2 tercios. Que esto me va a dar el valor periódico. Eso se eleva al cuadrado. A eso le vamos a sumar 2 veces 782. Y eso lo multiplicamos por 120. Y finalmente, sacándole la raíz cuadrada, vamos a obtener 72.93. Esa sería la velocidad tangencial, 72.93 pies por segundo. Y esta velocidad tangencial es la que vamos a meter acá. Incluso acá por conveniencia, ya lo vamos a poner como BC cuadrada, ¿no? Entonces sabemos que la velocidad es 72.93
se eleva al cuadrado y finalmente se divide entre el radio, que dijimos que es 120. Afortunadamente aquí en la calculadora ya tengo guardada esa respuesta. Entonces aquí lo único que hago es elevarla al cuadrado y dividirla entre 120, lo cual me da 44.32 pies por segundo al cuadrado. Y esa es la segunda componente. No obstante, ese no es el resultado final, que puede estar muy completo, pero no es lo que pide. Lo que pide es la magnitud de esa aceleración. Y para eso vamos a hacer un Pitágoras de 782 y 44.32, lo cual finalmente nos va a dar la magnitud de la aceleración en ese punto. Elevamos al cuadrado, luego le agregamos 782, también elevado al cuadrado, y si saqueamos raíz cuadrada, vemos que esta aceleración es prácticamente 45 pies por segundo al cuadrado, siendo esta la respuesta definitiva de nuestro problema. Bien, como pueden ver, este problema no tiene muchas dificultades aritméticas. ¿Qué es lo complicado? Bueno, ir organizando la información para poder llegar definitivamente al resultado. Es un problema meramente conceptual, ¿no? No hay cálculo, no hay derivadas, no hay nada, ¿no? Estamos usando las... De hecho, en teoría, un alumno de nivel preparatoria podría resolver este problema. Claro, aquí el tema es ir acomodando la información para llegar a la respuesta definitiva, ¿no? Y bueno, pues eso sería precisamente la solución del primer problema. Y ya para cerrar ahora sí con el tema, vamos con un problema aún más retador, porque aquí ya ni siquiera tenemos círculos. El problema dice, las coordenadas cartesianas de un punto que se mueve en el plano XY son x igual a 20 más 4t al cuadrado en metros y y igual a 10 menos t cúbica también en metros. ¿Cuál es el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria del punto en t igual a 3 segundos? Este problema nos remite un poco al problema que hicimos del helicóptero, pero ahora lo que nos están dando, en vez de las componentes de aceleración, nos está dando las componentes de posición, lo cual en un principio puede ser conveniente porque la aceleración se tiene que integrar, la posición se deriva solamente, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de esta información, con t igual a 3 segundos, nos piden encontrar el radio de curvatura instantánea a los 3 segundos, ¿no? Y en este caso, pues, no hay nada que se pueda suponer. No podemos suponer ni aceleración constante, ni trayectoria circular. Este es un problema más generalizado. Entonces, para el análisis uno puede pensar, pues de entrada podemos ir derivando este problema. Hallamos la velocidad en x, que es la derivada de x con respecto al tiempo, y hallamos la velocidad en y. Ok, realmente esto estuvo mal, ¿eh? Lo que piden es el radio de curvatura, el ρ, y para eso yo necesito la aceleración y alguna componente de velocidad, ¿no? Entonces, vy, entonces va a ser la derivada de y con respecto al tiempo, y además esto lo vamos a evaluar en 3 segundos, ¿no? Esto es algo importante. Ahora, derivemos. Pues la derivada de 20 es 0, 4 por t cuadrada sería 8t, ¿no? Y esto lo seguimos evaluando en 3 segundos. Y acá, la derivada, pues el 10 desaparece y el otro sería menos 3t al cuadrado e igual lo evaluamos en 3 segundos. Con esto, vamos a obtener las componentes de velocidad. La primera está sencilla, 8 por 3 me va a dar 24, esto está en metros por segundo porque es velocidad. Y este de aquí sería menos 3 por 3 al cuadrado, pues es menos 27 metros por segundo. Ok, habíamos dicho que la velocidad se puede expresar en términos de la pura componente tangencial o en coordenadas cartesianas como componente en xy más componente y en j. Por lo tanto, si nos enfocamos en esta segunda parte de la ecuación, sabemos que la magnitud de la velocidad es lo mismo que el valor de la velocidad tangencial, y esto puede quedar como el Pitágoras de x y y en velocidad, porque es la única componente normal y tangencial. ¿Y qué creen? Ya tenemos esto de acá.
y nos va a servir precisamente para calcular el radio de curvatura. Recordemos que para el radio de curvatura yo necesito la aceleración normal y esa es bt al cuadrado dividido entre ρ. Entonces ahí está la idea principal que estamos persiguiendo. Entonces velocidad tangencial es igual a velocidad en x, es 24 al cuadrado, y velocidad en y es menos 27 al cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos ese Pitágoras, ya vamos a conocer la componente tangencial de velocidad y por ende su magnitud. Y finalmente sacamos raíz cuadrada sobre eso, 36.1248. Y eso de ahí está en metros por segundo porque es otra velocidad. Esto nos sirve para lo que viene más adelante. Ahora, dijimos que para sacar el radio de curvatura también necesito conocer la aceleración. Entonces, para la aceleración sabemos que esta es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo vamos a hacer en 3 segundos. Y nosotros tenemos aquí que la velocidad en x era 8t. La derivada de eso es 8. Y eso ya es independiente del tiempo porque el valor de 8 es constante. Así que aquí esto lo ponemos en 8 metros por segundo al cuadrado. Vámonos para abajo. Y aquí nosotros vamos a tener a sub y, que es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo, evaluada también a los 3 segundos. Vámonos para arriba. Y vean ustedes que esta sí va a quedar una función. Menos 3t cuadrada me va a quedar menos 6 por t. Y menos 6 por t se evalúa en t igual a 3 segundos, ¿no? Esto es menos 6 por 3, menos 18 metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar una aceleración, pero ojo, esta aceleración queda en términos de las componentes cartesianas, ¿no? Entonces, por el momento, todavía no podemos hacer una relación directa con el radio de curvatura. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que tomar algunas ecuaciones ya analizadas. En este caso, lo que ocurre con el vector unitario y j. Vámonos para acá y vean ustedes que yo quiero convertir de i, j a normal y tangencial. Entonces las ecuaciones que me sirven son esta de aquí. Básicamente vamos a reciclar, no nada del otro mundo. Más que no está reciclando donde yo quiero. Ahí reciclamos, ¿no? Acá. Y para j también vamos a hacer un reciclaje. Digo, si ya las demostramos y sabemos de dónde vienen, pues no hay que sentir remordimiento. Solamente hay que usarlas bien, ¿no? Aquí el tema es el teta. Pero recuerden que teta se puede sacar a partir de las componentes de la velocidad, que nos va a dar el rumbo de la partícula. Teta es igual a arco tangente de VY sobre VX. No más que aquí hay un detalle. Aquí la cuestión es que VX es positivo y VY es negativo. Ese es un ángulo de cuarto cuadrante. Vamos a visualizarlo. Es como si la partícula se moviera de esta manera. Aquí, de hecho, puedo hacer algo mucho mejor que eso, ¿no? Ahí está, aquí está el eje coordenado XY, ¿no? Aquí está X, aquí está Y. Y lo que está ocurriendo con la flecha es que está moviéndose a la derecha, por eso X es positivo, pero hacia abajo, ¿no? Por eso Y es negativo. Y aquí, el ángulo teta que estoy encontrando, pues se puede expresar de la siguiente manera. Simplemente como el negativo del arco tangente del valor absoluto de X entre Y. Y esto nos va a dar, primero, pues 27 entre 24, ya ignorando el signo negativo, sería menos tangente inversa de 27 entre 24. Y ese es el ángulo de conversión que vamos a estar usando más adelante. Entonces, calculemos 27 entre 24. A eso le vamos a sacar tangente inversa, 48.37. Y por el negativo, pues es básicamente así, ¿no? Con menos 48.37. Con toda esta información, nosotros ya podemos hacer la conversión sobre
nuestro vector de aceleración, que está ahorita en cartesiano. Entonces 8 por i va a ser 8 por i, sería 8 por coseno de teta, que en este caso, por cierto, como hay negativo, así lo voy a poner, coseno de menos 48,37, esto sería lambda t, menos seno del mismo ángulo, ok, estos tienen que tener gorrito, y ahí queda la primera componente. La segunda, parece que dice más 8, pero no es más 8, es menos 18. Entonces aquí mucho cuidado con ese tipo de cosas que pueden pasar, sobre todo quienes están por hacer algún examen. Aquí ponemos coseno, no, mentira. En este caso, aquí estamos metiendo esta y acá estamos metiendo esta. J es seno de teta lambda t más coseno de teta lambda n. Ok, finalmente hemos terminado. Yo lo que recomiendo para ahorrar tiempo es, primero, trabajar lambda t y lambda t. Y eso te va a dar una cantidad para lambda t. Obviamente, directamente uno podría decir que nos interesa lambda n, pero yo soy de los que prefiere dejar el trabajo completo, ¿no? Para que quede claro de dónde sale todo. Entonces, por un lado tengo 8 por coseno de 48,37 negativo. Entonces, aquí está este negativo. A este le vamos a sacar coseno. Esto sigue dando positivo porque apunta hacia la derecha. Y luego, a esto le vamos a restar 18 negativo por seno de menos 48,37. Entonces, este es negativo. A este se le mete seno por de menos 18. Y el resultado total es 18,769. Y esa sería la componente tangencial. Ahora vamos con la que pues básicamente nos interesa más, que es la componente normal de aceleración. Ya que conocida la componente tangencial de velocidad y conocida la componente normal de aceleración, finalmente podemos encontrar el valor de ρ. Vamos entonces para acá, de vuelta. Bien, aquí nosotros tenemos un negativo por 8, de una vez pongo menos 8. Y ahora sí le voy a poner por el seno de 48,37. Aquí como siempre con mucho cuidado. Ahí está. Menos 8 sería menos 8. Menos 8 por el seno de menos 48. Y a eso le vamos a restar 18 por el coseno de 48,37 negativo. Entonces ahí está el negativo. Ahí está el coseno. Ya multiplicado todo. Y el resultado de la operación es menos 5,978. Y esto lo ponemos acá. Ok. Eso significa que el radio de curvatura efectivamente nos da negativo. Pero acuérdense que eso implica nada más qué concavidad tiene la curva. Si va para arriba o para, si está carita feliz o carita triste. Para el cálculo del radio no importa ese valor. Por lo tanto, aquí de manera más formal se puede dejar como valor absoluto y finalmente bt al cuadrado será igual a esto sobre el valor absoluto de esto. Tendríamos 36,1248 al cuadrado, que es precisamente este dato que tenemos acá, dividido entre el valor absoluto de esto, que es 5,978. Ahora, con esto que tenemos aquí, vamos a hacer la última operación. Esto lo llevamos al cuadrado y esto nos va a dar un radio de curvatura de 218,3 metros. Y esta es la respuesta definitiva, que es precisamente lo que nos está pidiendo acá. Bueno, entonces, con este último par de problemas que fueron los más desafiantes de este tema, espero haya podido cerrar el entendimiento de toda la problemática relacionada con las componentes normal y tangencial, que ustedes también se hayan dado cuenta
en qué situaciones conviene utilizarlas y en qué otras conviene más bien regresarse al sistema cartesiano, ¿no? Bueno, creo que con este contenido yo me despido, no sin antes pues pedirles que si les gustó este video no olviden recomendarlo a sus amigos y darle like. Asimismo, al final de este video voy a estarles recomendando otro video relacionado con este y finalmente pues también la suscripción a mi canal para pues que puedas tener acceso a los demás videos. Si estás interesado en nuevo contenido no olvides darle clic a la campanita, ya que con esa vas a tener notificaciones al respecto. Y finalmente cualquier duda, inquietud o curiosidad que tengas, no olvides dejar tu comentario acá abajo. Cualquier forma de este tipo contribuye al canal. Sin más que agregar, agradezco su atención. Hasta luego.